Incluso esta generación o esta asociación de jóvenes llegaron a publicar un documento, el cual fue elaborado por Esteban Echeverría, pero que contó con la participación de varios de ellos, que se llamaba Dogma Socialista, que socialista, como se lo entiende ahora, no tenía nada, publicado en el año 1846, y el cual fíjense que, bueno, es un texto, debe tener unas 120 páginas más o menos, en el cual hablaban de básicamente organizar la patria, organizar la Argentina según una base democrática, que para ellos no existía, ya que Rosas dominaba la Argentina como un tirano, como un dictador. Entonces era necesario derrocarlo, organizar el país según o como si fuera una democracia. Fíjense que algunas palabras clave del deseo de esta generación era la asociación, el progreso, la fraternidad, la igualdad, ideas que por ahí ya las habrán visto en la Revolución Francesa, y que bueno, era un poco el ideal, entre comillas, o en la teoría, que buscaba esta generación, y que como, volviendo a esta idea de civilización y barbarie, lo único, lo fundamental, lo que sí o sí tenía que hacer la Argentina para progresar, para ser una nación próspera, era estudiar qué habían hecho Europa, copiar el modelo europeo. Esto no digo que esté ni bien ni mal, pero sí que era un poco echar por tierra o desconocer la realidad que tenía la Argentina y toda Latinoamérica en ese entonces, y un poco cómo trasladar, suplantar la realidad latinoamericana o la realidad argentina por una europea. Pero bueno, eso ya vimos que es bastante difícil. Así que bueno, eso un poco para hablar de lo que fue la generación del 37 y la oposición intelectual a Rosas, vamos a decirlo un poco. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hablar es un poco de su oposición, o quienes se levantaron contra Rosas, a través de las armas. Como ustedes saben, a partir del 35 en adelante, durante su segunda gobernación, Rosas empezó a consolidar un régimen implacable, sobre todo con los opositores, persecuciones, exilios, asesinatos, bueno, todo eso ya lo vimos. Y es que no es que fue totalmente aceptado, sino que tuvo que hacer frente a varios levantamientos, tanto internos como externos. Uno, que lo mencioné así nomás porque es algo que también ya lo vimos en América, es su participación o la participación de la Confederación Argentina en la guerra peruano-boliviana, de la Confederación Peruano-Boliviana. En esta guerra que sabemos, los intereses de Chile y de la Confederación Argentina fueron el de evitar que una persona como Santa Cruz se convierta en un líder político de mucho peso en la región. Así que les convenía que estén separados los dos países. Bien. Eso por un lado. Después sí, la Argentina tuvo que enfrentar en el año 1838 un bloqueo, pero únicamente francés, de Francia. Un bloqueo cuya excusa, vamos a decirlo, cuyo motivo fue la obligación que tenían los ciudadanos franceses que vivían en Argentina, en Buenos Aires, de prestar servicio militar, por lo cual su país, Francia, acudió en ayuda de ellos, pero entre comillas, ya que el verdadero motivo era obtener beneficios económicos similares a los británicos. Recuerden, volvemos para atrás, que Argentina había firmado el Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña hace 10 años atrás, por lo cual Francia buscaba un trato más o menos similar a ellos. Ese fue como el verdadero motivo. Sumado a que también Rosas estaba muy metido en la política uruguaya, es decir, fue un conflicto más que nada económico, como siempre, y en el cual obviamente, ¿qué pasó? Al estar siendo invadido por una potencia extranjera como era Francia en ese entonces, muchos de los de adentro, vamos a decirlo, algunos gobernadores, algunos unitarios que quedaban allí dando vuelta, también se envalentonaron y vieron la oportunidad de comenzar a atacar a Rosas, de tratar de derrotarlo. Bueno, lamentablemente para ellos ni uno ni otro tuvo éxito.
el bloqueo francés fracasó, podemos decir, porque no se llegó a buen punto, es decir, se llegó a un acuerdo y listo. Francia no tenía intenciones de meterse en la política argentina, sino que buscaba únicamente su beneficio comercial, por lo cual, tras la firma del acuerdo, se retiró, se levantó el bloqueo. Pero quedaba todavía el conflicto a nivel interno. Ustedes van a ver que algunos ganaderos de Buenos Aires se van a levantar, como dicen allí, en una llamada Revolución del Sur, o de los hacendados, por un lado. Ahí tenemos un conflicto. Por el otro también, en las provincias del litoral estaban por ahí dando vueltas el general Lavalle, Paz, históricos unitarios que desde Corrientes, sobre todo, que fue una provincia bastante opositora a Rosas, trataban de armar ejércitos para ir a derrotar a Rosas, o al menos a sus aliados en el interior. Pero ¿qué pasó? Todos ellos fracasaron. No tuvieron éxito, y lamentablemente para ellos, Rosas continuó siendo el líder indiscutido de la Argentina, al menos hasta la década de 1850. Bien. Por ahí esta fue la más conocida, la Revolución de los Hacendados, porque tuvo lugar en Buenos Aires y sobre todo tuvo lugar en, podríamos decir, antiguos aliados de Rosas. Recuerden que él era el terrateniente más importante de Buenos Aires, y obviamente que era conocido, ¿no?, en ese sector, en ese grupo, y fueron algunos de ellos quienes trataron de levantarse contra él, pero para ese entonces las milicias de Buenos Aires, la Mazorca, la Sociedad Popular Restauradora, y la gente en general, la mayoría de la población estaba a morir, como se dice con Rosas, eran fervientes rosistas, por lo cuales fracasaron todos estos intentos de levantamientos internos. En el plano interior, vamos a decirlo, en la política interna, desde 1842-43 en adelante, había paz del cementerio, se le llamaba. ¿Por qué? Porque la autoridad de Rosas era incuestionable, no existieron más levantamientos. Capaz que había gente que estaba en contra de él, seguramente, pero no se animaba a rebelarse. Y este es un dato a tener en cuenta para lo que vamos a ver después, como el hombre fuerte de Rosas en el interior va a ser, o fue, el gobernador de Buenos Aires, Justo José de Urquiza, quien va a ser una persona muy rica, que va gracias a la ganadería y a la posibilidad que tenía Entre Ríos de comerciar con Uruguay y con el sur de Brasil, va a ir ganando, va a ir generando una mayor riqueza, una mayor importancia política, va a ser un caudillo de su provincia, y por ahora va a ser un aliado a Rosas, pero después vamos a ver cómo más adelante se va a dar vuelta y va a ser él quien termine derrotándolo. Así que bueno. Y por último, para terminar este repaso rápido de este tema, el último gran enfrentamiento que tuvo que hacer frente a Rosas es el famoso bloqueo anglo-francés, que comenzó en el año 1845. En teoría, el bloqueo fue llevado adelante por estas dos potencias, en parte por un conflicto político, por la intervención de Rosas en la política uruguaya, apoyando a un sector, al general Manuel Oribe, que bueno, no nos vamos a meter en eso. Y por otro lado, obviamente que estaban los motivos económicos. El comercio de la Confederación Argentina se hacía exclusivamente por el puerto de Buenos Aires y no se permitía la libre navegación de los ríos, es decir, que barcos extranjeros ingresen y comercien directamente con Santa Fe, con Entre Ríos, con Corrientes, con otros puertos. Por lo cual, teniendo en cuenta estos dos motivos, es que se produjo este hecho en el cual se bloqueó el puerto de Buenos Aires y se trató de ingresar hacia el interior de la Argentina. Y es aquí donde tuvo lugar el famoso combate de la Vuelta de Obligado, en el cual en un sector del río Paraná, llamado Vuelta de Obligado, donde el río es bastante angosto, se dispuso una serie de cadenas, como pueden ver en el dibujo,
para tratar de evitar el paso de los barcos extranjeros y allí atacarlos. Obviamente que, bueno, esto es considerado como una gesta heroica, de hecho hay un feriado para ello, el Día de la Soberanía, a cargo del general Lucio Mansilla, quien va a ser el estratega de este combate, en el cual no es que no podemos decir que se triunfó, porque no, o sea, las fuerzas argentinas fueron derrotadas, pudieron avanzar hacia el interior, pero fue una victoria pírrica, como se le dice. ¿Por qué? Porque a pesar de que ganaron, no consiguieron lo que buscaban. Fracasaron porque la gente del interior no comerciaba con ellos, no tuvieron el éxito que querían tener, y entonces podríamos decir que fue prácticamente en vano todo lo que fue tanto el combate como la expedición de estas dos potencias hacia el interior de la Argentina. Tras algunos años, directamente se volvió a lo mismo. Se firmó la paz, los acuerdos de paz, se levantó el bloqueo, y Rosas salió incluso más fortalecido ahora, porque ahora no solamente era vencedor de todos sus opositores en el interior de la Argentina, sino que también había derrotado, entre comillas, a una coalición extranjera, a las dos potencias económicas y militares más importantes del mundo, que vinieron a la Argentina y se fueron derrotadas, vuelvo a decir, entre comillas. Así que bueno, con esto vamos a terminar esta parte, y ahora después les voy a agregar lo último que vamos a ver, que es la derrota de Rosas